¿Qué tal? Buenos días, chicos. Esta clase que les estoy grabando es para que puedan ver el contenido acerca del tema del día de hoy, ¿de acuerdo? Como ustedes saben, el día de ayer me presenté con ustedes. Soy el profesor Ricardo Mauricio Hernández Anaya. Y bueno, esta es mi vista de cómo yo puedo ver las clases como profesor. Y esto fue lo que trabajamos el día de ayer. Hicimos el registro de la asistencia, vieron el video de bienvenida de la clase. Hicimos revisión de esta parte de la revisión de los contenidos de la guía la hicieron ustedes de manera individual cuando seleccionaron en la unidad que desean hablar o emplear en su ensayo, ¿de acuerdo? Hablamos acerca del trabajo final, ustedes ya lo saben, van a hacer un ensayo acerca de alguno de los temas de la guía, ¿de acuerdo? Aparte, yo quería mencionarles el cómo empleo mi Classroom. Es un Classroom muy parecido, o la vista de este Classroom es muy parecida a la de ustedes. Ustedes al momento de entrar ven esto es el tablón. Posteriormente vemos trabajo en clase y también pueden encontrar ustedes el de personas. Yo como profesor tengo adicional calificaciones. Esto posteriormente se los estaré mostrando. De esta manera yo les hago llegar un reporte de lo que me han entregado y que no me han entregado. Si se dan cuenta, que me dice sin entregar, son las personas que no me entregaron alguna de las actividades correspondientes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nos vamos al trabajo de clase. Esto también les aparece a ustedes, está ordenado. ¿De acuerdo? Entonces ustedes siempre a diario van a trabajar con dos elementos, clases y tareas. ¿De acuerdo? También podemos ver que en esta parte del tablón aparece lo que tienen que entregarme. Por ejemplo, el día de hoy era lo del encuadre, era lo del registro de la asistencia y la clase 1. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ir a la parte donde dice clase 1 y vemos que 8 personas se entregaron y faltan 12 por entregar. Esto yo también lo observo y me maneja los tiempos en los que me están entregando, ¿de acuerdo? Entonces por aquí pues ya empezamos mal, no me están entregando la mayoría, hay que checar esa situación, ¿de acuerdo? Siguiente punto, vemos lo de la asistencia, 13 personas entraron, faltaron 7 de ustedes, entonces también por ahí vamos mal. Recuerden que la asistencia diario lo tienen que checar, independientemente de si es temprano o tarde, chequen su asistencia, es importante, ¿de acuerdo? Bueno, también quiero aprovechar parte de este tiempo para explicarles cómo hacer el ensayo. Bueno, este es el otro rubro que es tareas. Aquí vemos las tareas. Y solamente 3 personas entregaron las tareas hasta el momento. Tienen mañana hasta las 10 de la mañana, hasta las 9 de la mañana, perdón, para entregarlo. Y estos que son los que tienen el asterisco es lo que tienen que hacer. Entonces aquí les dice la instrucción: lectura de las reglas del trabajo en línea, con contenido, con comentario en línea respecto a las reglas. Además se debe de pasar a mano en una hoja, revisar las unidades del temario y seleccionar el tema. Y ya les viene la actividad, dice: escribe en el Classroom los comentarios privados si tienes alguna duda o no. Y posteriormente, toma una fotografía de que transcribieron su contenido de las reglas a su guía, lo van a firmar y van a poner ahí el tema que seleccionaron, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, pues aquí viene todo. Y pues ya debieron haber leído las reglas, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente punto. Viene un apartado que yo les puse acerca de qué es un ensayo. Le pido que los revise, son varios videos tutoriales acerca de qué es un ensayo. Ahorita en este momento vamos a revisar uno muy corto para que quede más o menos claro. ¿De acuerdo? Solamente vamos a tomar algunas ideas claves de aquí. ¿De acuerdo? Entonces nos dice que nos va a hablar acerca de cómo desarrollar un ensayo. Yo les sugiero ver todos los videos que les estoy presentando para que lo puedan llevar de manera adecuada. Entonces yo les sugiero ver todos, ¿de acuerdo? Ahí les aclaran muchas dudas. Bueno, en un ensayo, ¿cuál es la idea de un ensayo? Un ensayo es un escrito donde ustedes lo redactan, ustedes tienen la libre opinión de qué es lo que están escribiendo, pero para que su ensayo tenga un valor debe de estar fundamentado o debe de estar basado en ideas de autores o personas reconocidas, ¿de acuerdo? Entonces cuando yo hago un ensayo, mi ensayo es mi opinión acerca de un punto o de una idea de alguien más. Por ejemplo, si yo platico con el profesor de Derecho y el profesor de Derecho me dice que las leyes se generaron para que todos vivamos en paz, él es un experto en el tema, yo voy a opinar en relación a eso. Mi opinión es de que sí, las leyes se generaron para que los individuos viviéramos en paz.
pero nuestra sociedad no respeta las leyes. Por ello, a pesar de que existan, no son factibles o no son útiles porque nadie les hace caso, ¿de acuerdo? Entonces, de un argumento, de un experto, de un profesional, yo genero mi opinión. Esos son los ensayos. En estos videos van a ver diferentes maneras de cómo desarrollar su ensayo. Repito, su ensayo es una idea creativa de ustedes. Entonces no puede haber plagio dentro de los ensayos. Puede haber algo que se llaman citas textuales. Ahorita les voy a dar un ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué más nos dice. Bueno, ahora nos dice que un ensayo consta de introducción, desarrollo y un cierre o conclusión. Esos son los tres elementos que vamos a encontrar. En un ensayo jamás voy a escribir introducción, desarrollo, cierre. No se ponen esos títulos, solamente lo voy escribiendo, pero yo debo de marcar, al momento de escribir, se debe de poder diferenciar qué es la introducción, qué es el desarrollo y qué es la conclusión. ¿De acuerdo? Es lo único que va a suceder, pero yo no debo de poner esto como títulos, introducción, desarrollo, cierre. No, sino que el mismo ensayo, la estructura o lo que contenga el texto, lo que yo estoy escribiendo, me va a dar a entender que esa es la introducción, ese es el desarrollo y este es el cierre. ¿De acuerdo? Y nos dice que representa una opinión argumentada sobre un tema. Opinión de ustedes argumentada. No se vale decir es que yo creo esto porque así lo siento. No, debe de tener una razón del por qué. Bueno, paso 1, piensa en el tema. El tema, por eso yo se los di a escoger. Un tema puede ser muy amplio, por ejemplo, embarazo adolescente. Ese es mi tema, embarazo adolescente. Pero ¿qué quiero del embarazo adolescente? Quiero saber quiénes causan el embarazo adolescente. Quiero saber, no sé, quiero saber si los métodos anticonceptivos son los adecuados para los adolescentes. No lo sé, ¿de acuerdo? El chiste está en que mi tema yo lo escojo en relación a, o bueno, mi ensayo, el título de mi ensayo yo lo escojo en relación a un tema. Por ejemplo, otro tema podría ser contaminación. ¿De acuerdo? Ese es el tema contaminación. Pero ¿en qué va a ir enfocado mi ensayo? Mi ensayo va a ir enfocado hacia, por ejemplo, cómo reducir el nivel de contaminación dentro de mi casa. Ese es mi ensayo, ¿de acuerdo? Voy a averiguar cómo reducir los niveles de contaminación emitidos por mi casa, ¿de acuerdo? Entonces estoy seleccionando el tema, ese es el primer paso. Ese se supone que ya lo hicieron el día de hoy, al seleccionar la unidad que les llama la atención. Y bueno, por ejemplo aquí dice, un tema de interés particular será la adolescencia. La adolescencia es el tema, es un tema muy amplio, ¿de acuerdo? Pero ¿qué quieres saber de la adolescencia? ¿O qué quieres saber acerca de la sexualidad? Dice, ¿quieres saber de la adolescencia en la sexualidad? Ok, entonces de eso debes de ubicar un problema y convierte esa idea en un problema. Significa, vamos a leer otra vez porque no alcanza a leer. Convierte esa idea en problema, ¿de acuerdo? ¿A qué se refiere eso? Ver la realidad como se plantea dentro de nuestro universo. Entonces puede ser, por ejemplo, una pregunta, ¿cómo es la sexualidad en la adolescencia? ¿De acuerdo? Puede ser una pregunta en relación a la contaminación. ¿Por qué contaminamos en mi casa? No sé, algo así. Esta parte de las variables, esto ya es un poquito más complejo, en esto no nos vamos a meter mucho. Eso lo marcó él como variables. Y ahora ya empieza a hacer el desarrollo de su trabajo, donde va a exponer cada uno de los puntos que hablen acerca de sus variables. Por ejemplo, si mi variable es la contaminación, pues tendré que hablar en mi desarrollo del trabajo acerca de la contaminación, saber qué es la contaminación en mi casa. Entonces tendré que saber cómo en mi casa contaminan. Entonces podría investigar acerca de qué residuos generamos dentro de las familias normalmente mexicanas, etcétera, ¿de acuerdo? Y bueno, así se va haciendo el ensayo y hasta el final se describe la conclusión. En esta conclusión se va a exponer de nuevo nuestra opinión acerca del tema tratado, es decir, qué logramos entender de lo que se trabajó, si nuestra idea fue correcta o no.
Y este es un video muy simple acerca de cómo se hace cada uno de estos elementos, pero viendo estos otros videos ayudan a complementar la idea. Necesito que hagan citas textuales. Una cita textual es un argumento sacado de un libro que busca validar lo que ustedes consideran como cierto, ¿de acuerdo? Si por ejemplo yo quisiera ir a una fiesta y mi mamá me dijera es que es muy peligroso, yo podría decirle una cita textual acerca de un periódico donde dice que en Ecatepec no hay delincuencia. Eso es una cita textual, porque no es una idea mía, sino es una idea de alguien más y yo le estoy copiando tal cual. Entonces, al momento en que yo le digo a mi mamá, sí puedo salir, porque en Ecatepec no es violento, porque en el periódico tal nos dice que Ecatepec es un lugar seguro. ¿De acuerdo? Eso es una cita textual. Cuando yo tengo una cita textual, yo puedo argumentar o puedo opinar acerca de eso que estoy poniendo como cita textual. Volviendo al ejemplo, si mi intención es que me dejen salir, estoy citando que en Ecatepec es seguro, entonces ahora argumento que es hablar acerca de esto que acabo de mencionar. Ecatepec es seguro, de acuerdo a lo que nos menciona el periódico Excelsior o el Universal, nos dice que Ecatepec es seguro debido a que en la actualidad pues hay mayor nivel de seguridad, bla 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 bla, ¿no? Y entonces ahora argumento yo. Por ello yo creo que puedo salir a las 9 o 10 de la noche porque pues nunca ha pasado nada y no va a pasar nada, y además aquí donde vivimos pues nunca pasa nada. Entonces yo puedo salir, ¿de acuerdo? Entonces de un texto copiado fielmente de algún lugar, yo puedo generar mi opinión, pero hay ciertas reglas y aquí en este video les explican esas reglas. Entonces les pido que los vean por favor, y cualquier duda que tengan acerca de cómo hacer el ensayo me notifican. Ahora, el ensayo solamente van a ser máximo 2 páginas, mínimo 2 páginas, máximo 3 páginas. Los ensayos son cortos, entonces vamos a dejarlo como un tope 2 páginas como máximo, como mínimo, y como máximo 3, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener un mínimo de 2 páginas y un máximo de 3 páginas. De ese tamaño va a ser su ensayo, ¿de acuerdo? Es más, vamos a ponerlo un poquito más corto, mínimo cuartilla y media, máximo 3 cuartillas, no más de ensayo, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí vamos a trabajar acerca del tema del día de hoy. El día de hoy nos toca ver lo que es la estructura del ADN. Es el primer tema que viene en su guía. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Les voy a pedir por favor que lean las páginas 3 y 4 de su guía y que las subrayen, ¿de acuerdo? Entonces van a leer las páginas 3 y 4 de su guía, es donde inicia el texto, y van a subrayar esa página 3 y esa página 4. Una vez que esté subrayada, van a ver este video, ¿de acuerdo? En este momento lo vamos a reproducir para explicar un poco acerca de qué. Bueno, el ADN es llamado ácido desoxirribonucleico, ¿de acuerdo? Eso es ADN, A, D, N. De ahí sale su nombre, A de ácido, D de desoxi y nucleico de la N, ¿de acuerdo? N de nucleico, perdón. Entonces así es como se conjuga esta estructura. Ahora vamos a ver entonces lo que es su guía, y les pido por favor que inicien leyendo las páginas 3 y 4, ¿de acuerdo? Cuando hayan terminado de leer estas páginas 3 y 4 y hayan terminado de subrayar, van a proceder a ver este video, ¿de acuerdo? Les voy a explicar acerca del ADN. Bueno, como yo les mencionaba en la mañana, lo que es la biología, la biología es una de las ramas más importantes de la ciencia, debido a que nos explica cómo funcionan los seres vivos. No somos una obra de la mano de Dios, no somos mágicos, somos seres orgánicos, y que esos seres orgánicos cumplen ciertas funciones para poder vivir, ¿de acuerdo? No somos magia, nuestra vida tiene una función y una existencia orgánica, y eso es debido a ciertas fusiones y a ciertos aspectos químicos que hace nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces un primer aspecto aquí importante es definir que la biología va a ser la ciencia que estudia a los seres vivos y que va a darnos a entender o nos va a explicar
cómo funcionan estos seres vivos. ¿De acuerdo? Entonces, en primera instancia vamos a ver algunas imágenes y comencemos por esta primera imagen. ¿De acuerdo? Demos unos minutos para que abra la imagen. Ok, ya está abriendo. Bueno, como ustedes lo saben, todos los seres vivos tenemos algo que se llaman células. Esta es una célula animal, es una célula eucariota. Esta célula animal, célula eucariota, tiene una serie de elementos dentro de sí, y estos elementos son organelos. Estos organelos funcionan de manera sincronizada para dar vida a la célula, ¿de acuerdo? Entonces todo esto funciona. Hagan de cuenta que cada una de las estructuras que vemos aquí cumplen una función para que la célula pueda vivir. Pero en este caso, y ahorita de lo que vamos a hablar de lo más importante que es de la célula, es el núcleo, ¿de acuerdo? Esto es el núcleo, es lo más importante de la célula, porque ahí vamos a encontrar un elemento que nos va a dar la estructura o la información para generar nuevos seres vivos, ¿de acuerdo? Entonces, primer punto, la célula es la parte más pequeña de los seres vivos, ¿de acuerdo? Y dentro de la célula, en el núcleo, vamos a encontrar el ADN. Y el ADN tiene la información para poder reproducir más células y poder hacer más seres humanos, poder hacer más individuos como nosotros. Por eso es tan importante el estudio del ADN. Entonces, repito, tenemos la célula, y dentro de la célula tenemos al núcleo, y dentro del núcleo vamos a encontrar al ADN. El ADN nos va a decir, o va a ser la configuración o el orden o el código para generar un ser vivo, ¿de acuerdo? Cada ser vivo tiene su propio código. Mi código como ser humano es igual al código de ustedes como seres humanos. El código de un perro es igual para todos los perros. Dependiendo de cómo esté estructurado el código, es como vamos a hacer físicamente y funcionalmente, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante el ADN. Bueno, vamos a abrir otra imagen. No encuentro la otra imagen. Entonces vamos a abrir esta. Yo creo que no la descargué la otra imagen, o no sé qué habrá pasado. Si no, ahorita lo buscamos. ¿De acuerdo? Bueno, esto es el ADN. Esto es algo muy complejo y por el momento creo que esto lo dejaremos para el final para explicarles a más detalle, ¿de acuerdo? Pero lo primero que quiero que entiendan del ADN es que el ADN está formado por algo que se llaman hélices, ¿de acuerdo? Las hélices son una especie de listón. Esto es una hélice y esto es otra hélice, ¿de acuerdo? Bueno, déjenme busco otra imagen. Ok, aquí vemos lo que es el ADN en esta imagen, ¿de acuerdo? Vamos a buscar una más grande, esta está más grande. Entonces vamos al ADN. Aquí vemos dos elementos, el RNA y el DNA o ADN, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Depende nada más de su conjugación en inglés. Aquí está en inglés, y como nosotros lo estamos diciendo, ADN es en español, pero es lo mismo, DNA o ADN. Bueno, entonces nos damos cuenta que si ustedes siguen este caminito de esta manera, estamos hablando de que esto es una hélice. El ADN está conformado, o un segmento del ADN está conformado por dos hélices. Tenemos una de este lado, como una viborita, y tenemos otra de este lado, ¿de acuerdo? Entonces, en primer punto es que el ADN está formado por dos hélices, ¿de acuerdo? Ya quedamos que estas se llaman hélices. Y entonces el ADN se dice que es una figura de doble hélice, ¿de acuerdo? Porque está formado por dos hélices. Y dentro de este ADN vamos a ver que hay una serie de elementos, que son estas líneas que están aquí, que se van a unir entre sí.
Estas líneas que se están uniendo es nuestro código genético. La manera en que estén organizadas va a generar los seres vivos, ¿de acuerdo? Cuando hay alguna alteración en estas cadenas, cuando hay algún movimiento en esto, se forman mutaciones, alteraciones en los seres vivos. Entonces, esto está estructurado en un orden correcto. Si llega a haber algún cambio de alguno de estos elementos, se generan mutaciones. Bueno, ahora sí, vamos a ver esta imagen. Esta imagen vemos lo mismo, es una cadena de doble hélice, una, dos hélices, que se unen por ciertos elementos, como lo podemos ver aquí, ¿de acuerdo? Vemos cómo se están uniendo. Y la unión de esto forma lo que es el ADN de cualquier ser vivo. Ahora, ¿por qué elementos está unido a lo que es el ADN? El ADN va a estar unido por elementos que se llaman citosina, timina, guanina y adenina. Les repito, tenemos timina, citosina, adenina y guanina. Aquí los podemos ver. La manera en que se van uniendo mutuamente es como van generando a los seres vivos, ¿de acuerdo? Entonces, otro de los puntos aquí importantes a entender es que el ADN está unido por estos elementos de aquí, esta cadena que estamos viendo aquí, son lo que conocemos como cadenas de fosfato. En esta estructura lo podemos ver. Entonces tenemos cadenas de fosfato. La hélice es una cadena de fosfato. ¿Y qué es un fosfato? Los fosfatos va a ser la unión de azúcares con un elemento químico que es el fosfato, ¿de acuerdo? Entonces la unión de estos azúcares, de los carbonos más los fosfatos, van a generar a una hélice, ¿de acuerdo? Entonces cuando tenemos la unión de los carbonos con los fosfatos tenemos una hélice. Después vamos a unirlos con bases nitrogenadas. Esto, la adenina, la timina, la citosina y la guanina son las bases nitrogenadas. Tenemos 4 bases nitrogenadas. Repito, tenemos 4 bases nitrogenadas. Entonces, el código del ADN es así. Tenemos un fosfato, 5 carbonos, 4 bases nitrogenadas. ¿De acuerdo? Este modelo fue postulado por Watson y Crick y nos dicen que de esta manera está conformado lo que es el ADN por cadenas de doble hélice. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué va a suceder? Las adeninas, aquí tenemos una adenina, vemos que es de color verde. La adenina siempre se va a unir con la timina. Entonces, si se dan cuenta, la adenina se une con lo que es la tiamina, se empareja, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, tenemos adenina y tenemos timina, ¿de acuerdo? Mientras que la citosina siempre se va a emparejar con lo que es la guanina. Tenemos aquí una citosina y aquí tenemos la guanina, y aquí vemos como la citosina se une a la guanina, ¿de acuerdo? Entonces vemos que adenina se une a timina y citosina se une a guanina. Siempre es de este modo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que vamos a encontrar ese código genético, adenina con timina juntas, citosina con guanina. Se va a repetir, por ejemplo, aquí vemos que se repite esta fusión de guanina con citosina. Vemos que se repite la fusión con adenina con tiamina. Aquí posiblemente otra vez sea citosina con guanina, y así, uno y uno. La forma en la que está organizado esto es la manera en la que se va a codificar para generar lo que es el ADN. Estructuralmente se ve algo así, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante esto? Porque al final de cuentas, la unión de todo este ADN va a generar un cromosoma. Más adelante vamos a hablar de los cromosomas, pero el cromosoma es lo que tiene nuestra información como seres humanos, lo que va a determinar el cómo somos, y el cromosoma lo aporta tanto papá como mamá. Gracias a los cromosomas es que somos de piel morena, igual que papá o mamá, tenemos ojos azules, igual que papá o mamá,
tenemos cabello claro o oscuro, dependiendo de cualquier situación. En el cromosoma vamos a encontrar nuestras características físicas. Gracias a esto es de que todos los seres humanos nos parecemos, tenemos 2 ojos, 2 piernas, una nariz, gracias a que venimos con el mismo código genético, ¿de acuerdo? Esta es la importancia del ADN. Les voy a escribir entonces el resumen de la clase del día de hoy para cerrar con este tema, ¿de acuerdo? Entonces se los escribo déjenme encontrar en una nota para que les quede un poco más claro. Solamente permítanme, dejen que abra, si no igual se los puede escribir en un documento de Word. Yo creo que sí, porque se ve muy pequeño esto, no me gustó, se ve muy pequeño. Entonces vamos a quitar esto, vamos a abrir esto, tenemos unos minutos. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que aprendimos el día de hoy? En primera instancia aprendimos que la célula, déjenlo hago más pequeño, más grande, perdón. La célula es la parte más pequeña de los seres vivos, ¿de acuerdo? Aprendimos que dentro de la célula vamos a encontrar al núcleo, ¿de acuerdo? Y dentro del núcleo vamos a encontrar al ADN, que su nombre es ácido desoxirribonucleico, ¿de acuerdo? Bueno, aquí ya está bien escrito. Entonces vamos a encontrar que ese es el ADN, el ácido desoxirribonucleico, y ya vimos que de ahí surge su nombre, A, D, N, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a encontrar. Y vimos que el ADN es la información de cómo estamos hechos, bueno, de cómo somos. Ese es el ADN. Y la fórmula del ADN es fosfato, se los pongo aquí abajo, fosfato, bueno, aquí arribita, 2 puntos, fosfato más desoxirribosa. Les explico también qué es la desoxirribosa. La desoxirribosa es la unión de 5 carbonos. Los carbonos es un elemento químico que todo ser vivo debe de tener para poder existir, ¿de acuerdo? Entonces vemos que el ADN está formado por fosfato, desoxirribosa, que es la unión de 5 carbonos, más las bases nitrogenadas, ¿de acuerdo? Y las bases nitrogenadas es adenina, se los pongo en un paréntesis. Bases nitrogenadas, recuerden que vamos a tener 4 bases nitrogenadas, y es adenina,
que se une a tiamina, ¿de acuerdo? Y guanina, que se une, bueno, le vamos a poner más, que se une a citosina. También vimos que las alteraciones o los cambios en estas fusiones, recuerden que siempre va a ser adenina con tiamina y guanina con citosina, siempre, siempre. Si en algún momento hubiera algún cambio, por ejemplo, adenina con, por ejemplo, con citosina, más citosina, es un cambio. Esto es igual a una mutación. Estamos alterando el ADN y esto es lo que vamos a denominar como mutación. Más adelante en los siguientes temas van a conocer acerca de las mutaciones, ¿de acuerdo? También es importante que sepan que a la adenina y la guanina son hermanas. La adenina y la guanina son hermanas y estas dos hermanitas las vamos a llamar púricas o purinas, como las croquetas, ¿de acuerdo? Purinas o púricas, ¿de acuerdo? Son hermanitas ellas dos. Y la timina, la timina y la citosina son hermanos, ¿de acuerdo? Esas dos son hermanas. Estas dos son hermanas y estos dos son hermanos. Y a estos hermanos se les va a llamar como pirimidinas. Pirimidinas. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, pirimidinas o pirimínicas, que es un poquito más complicado. Entonces yo me quedaría mejor con pirimidinas, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando crecen estos hermanos, se conocen desde niños, clásico. Entonces la adenina, la chica adenina, conoce al chico timino, se unen y pues ya tenemos lo que mencionamos, ¿no? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ya lo perdí. Aquí está. No, esto es lo normal. Aquí está. La chica adenina conoce al chico timino, se unen y pues es una pareja. Y pues empiezan a salir estos dos hermanos. Entonces pues por obvias razones empieza a salir el hermano guanino con la hermana citosina. Y pues empiezan a andar, ¿no? Como lo podemos ver aquí. Y pues esto es lo normal. Esto, recuerden que las mutaciones es algo malo, algo que comúnmente pues genera algún tipo de problema. Entonces esto lo vamos a poner con un color rojo, y que no es tan bueno esto, ¿de acuerdo? Cuando tenemos algo diferente a esta fusión, recuerden que las fusiones buenas las vamos a poner de verde, son estas. Esto es lo permitido. Cuando se fusionan de esta manera hay problemas, ¿de acuerdo? Entonces esto no se puede dar. Bueno, pues eso sería todo por la clase del día de hoy. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda pueden escribirme y con mucho gusto se las aclararé. Gracias, que tengan una excelente noche.